99.7 Noticias en entrevista. Son las 8 de la mañana con 7 minutos. Está con nosotros ya el profesor José Antonio Granados González. ¿Cómo está, profe? Bien. Salúdeme, pues. ¿Usted enojado? Todo bien. No. Estresado porque venía tarde. No pasa nada, profe. Estás en tu casa, como siempre, ya sabes. Maestro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con quien ya hemos platicado en ocasiones anteriores, pues sobre política internacional. Sí. Sobre, pues esta andanada que trae, decía yo esta mañana en mi comentario editorial, pues como lo creo yo honestamente lo creo, pues que el gobierno de Trump le está poniendo una bailada al gobierno mexicano, los está haciendo bailar al son que les gusta a ellos. Y qué mejor hablar con los especialistas, con los que le saben. Se llegó el día de los aranceles. Se llegó el día, se cumplió la amenaza, el tema está grave, la situación, parece ser que no tenemos mucha campo para la acción, entonces la situación está cada vez más grave con el tema de los aranceles, aunque ayer, no sé si vieron esa nota, el jefe del Departamento de Comercio de Estados Unidos mencionaba que a lo mejor Donald Trump está dispuesto a hoy mismo quitarlos. Sí, fue una declaración ahí media rara, yo sí la vi, incluso la incluimos en el resumen, sí, que decía que puede ser mañana, ayer lo dijo, puede ser mañana o el 2 de abril, sí. Decía. Así está todo el gobierno americano también, ¿no? Así está conduciéndose el gobierno de los Estados Unidos. Hay una... Errático totalmente. Muy errático, irracional. Donald Trump es un actor irracional que de repente hace cosas que parecían disparates para tratar quizás de... apelando a su público, apelándose a la gente que le sigue y a quien les hizo la promesa a sus fans, de imponer cierto tipo de medidas hacia el extranjero. Lo está haciendo a toda costa. Lo comenté la última vez que estuve aquí. Tiene un grupo de la población que está dispuesto a pagar el precio que sea, ¿no? Por esa visión que tiene de lo que tiene que ser los Estados Unidos. Sí. El precio que sea va a ser que les va a subir el 25% el precio al consumidor final en Estados Unidos de vehículos, de productos agrícolas, de productos farmacéuticos, incluso los servicios en Estados Unidos. Todo se va a disparar el precio, ¿no? Por esta situación de los aranceles que está tratando de imponer, o que más bien ya impuso a toda costa, ¿no? Claro, y la verdad es que no se ve, a mí lo que me preocupa es que yo no veo capacidad de reacción del gobierno de México. Ese es uno de los grandes problemas, lo he comentado con estudiantes, lo he comentado así en otros espacios. El gran problema quizás de México es también una crítica que se le ha hecho a la política exterior de la presidenta Sheinbaum, la falta de acción internacional. Tenemos una política exterior que es reactiva. ¿Qué pasa? Que ya cuando nos tienen el pie en el cuello ya queremos movernos, ¿no? Claro. O ya cuando nos golpean queremos tratar de responder de alguna manera. No somos propositivos, no somos activos en política exterior. Y eso está jugando en nuestra contra con lo que está pasando con Donald Trump. No se ve una estrategia clara, no se ve por dónde pueda México jugar un papel para tratar de negociar, más allá de lo que ya hizo en semanas pasadas, porque hizo mucho el gobierno de México, ¿no? Lo anunciaba la presidenta, 50% se frenó el flujo de fentanilo por la frontera norte de México, 29 capos que fueron entregados al gobierno de los Estados Unidos, entre ellos Caro Quintero, que tenía 40 años Estados Unidos esperándolo por aquel evento con Kiki Camarena en los 80. Frenó la migración, envió a 10,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera norte mexicana para tratar de uno por uno estar revisando carros en la frontera. O sea, México ha hecho su parte. Sin embargo, Donald Trump considera que no es suficiente, ¿no? Sí. Y no es suficiente, es más bien una carta para seguir presionando. Lo que busca Donald Trump es sentar a la presidenta con él, cosa que no ha ocurrido. Ya mandó a Marcelo Ebrard, ya mandó al canciller también allá a que vaya a sentarse con Marco Rubio en los Estados Unidos, sí, pero no ha ido ella, más allá de las llamadas telefónicas. Y una de las razones por las que pudiera ser que la presidenta no haya querido ir es para quizás evitarse una debacle como la que ocurrió con Zelensky el viernes pasado, el presidente de Ucrania. Vergonzoso. Sí, vergonzoso show. La presidenta tiene que evitarse que le vayan a faltar el respeto en una situación como esas, ¿no? Entonces yo pienso que dentro de la lectura la presidenta no quiere ir a Estados Unidos porque la va a sentar frente a los medios, que son los medios de él y que ni siquiera son medios, generalmente son Instagramers y influencers y demás, los que están cubriendo las notas, que le van a hacer preguntas como esa que le hicieron de por qué el señor Zelensky no trae traje, ¿no? Sí. Entonces la presidenta se está tratando de evitarse también eso, y es una de las razones por las que creo que no se ha dado este encuentro que debería de darse, ¿no? La presidenta tendría que ir a los Estados Unidos a tratar de negociar por el lado migratorio, obviamente, para tratar de evitar el problemón que tenemos con los aranceles, ¿no? Sí, es un gran negociador, decíamos la vez pasada. Sí. Yo recuerdo que hablábamos del tiburón que es Donald Trump,
y que es negociante más allá de político, pero sí está mezclada la situación con el tremendo populista que es, Sí. un populista de extrema derecha. Y yo lo decía también esta mañana, le están aplicando al gobierno de Morena la que ellos le aplican en México a la oposición. Sí. O sea, literal, o sea, porque hiciste el recuento, profesor, de todo lo que hizo el gobierno mexicano. Sí. Les entregó a los capos, les entregó a Rafael Caro Quintero, combaten el fentanilo, blindaron la frontera norte con elementos de la Guardia Nacional. ¿Y qué dijo Trump anoche en el mensaje en el Congreso americano? Pues sí, pero no les alcanza. Sí, no es suficiente. No les alcanza, no es suficiente, ¿no? Y pareciera que entre más le dan a Trump, más quiere y más va a querer. Sí. Eso es, o sea, Es está eso. encaprichado y además quiere hacer show, no Sí. solamente conseguir, tiene que exponer a la gente. Sí, justo. Y es eso. El tipo dentro de su política exterior hace 4 años que fue presidente en 2016-2020, así se manejó en algunas ocasiones. Entre más le daban y más cedían los países, más quería. Y más quería, y más quería. Entonces, seguramente está buscando que México asuma algún otro rol en el tema de la seguridad fronteriza, en el tema de la seguridad regional, asuma otro rol incluso en el tema de el comercio. Y ese es el detalle, no se ve muy claro, el gobierno de México no es muy claro frente a las exigencias que Donald Trump hace hacia el gobierno de México. Digo, igual y eso son cuestiones diplomáticas que se manejan a través de llamadas y hay que cuidar un poquito la información de lo que sale. Sin embargo, no hay mucha claridad, no sabemos más allá de lo que ya se ha dicho en medios de comunicación y demás, qué más quiere Donald Trump, ¿no? ¿Qué más nos está exigiendo el gobierno de Donald Trump a México que tenemos que hacer o que tiene que hacer el gobierno mexicano para frenar este proceso, ¿no? Estos aranceles. ¿Y ahora qué pasa con los países donde no gobierna Morena y está pasando lo mismo? Canadá, la Unión Europea. La situación con estos países es que Donald Trump está tratando de buscar, el argumento principal es que paguen su fair share, ¿no? Su cuota que les toca, porque Donald Trump considera que el gobierno de Estados Unidos ha cargado con la seguridad en Europa y en Canadá, digamos que son miembros de la OTAN, Se está cobrando el favor. Se está cobrando el favor, exactamente, ¿no? Y está tratando de hacer que los países carguen con el tema de la seguridad ellos mismos, lo cual no pueden hacer, porque son países, los europeos, que han históricamente, desde que el final de la Guerra Fría, han ido disminuyendo su gasto militar, porque saben que tienen a un gigante detrás de ellos que en caso de una situación, más allá de que el sistema internacional ya cambió y un escenario hipotético de guerra hasta hace 3 años, no se veía real o plausible, ¿no? No teníamos un enemigo que dijéramos, bueno, puede haber una situación grave. La cosa con Ucrania y con Rusia hace que cambie este paradigma, y una cosa de lo que no gusta es el tema de el gasto que ha hecho Estados Unidos, más allá de que no reconoce que Europa ha cargado con más del gasto, ¿no? Sí. Estados Unidos ha dado 350,000 o cuántos millones de dólares, dice Trump. Europa ha dado más de eso, ¿no? De todos los países europeos del bloque. Entonces, lo que está haciendo es presionarlos, y está rompiendo con un orden histórico y un aliado histórico que es Europa hacia de cara a las principales problemáticas. ¿Y cómo están reaccionando, por ejemplo, Canadá y la Unión Europea en específico en comparación con México? O sea, ¿de cuál es la respuesta que hacen ellos? ¿En ellos sí está bien cómo lo están actuando? Sí, Canadá inmediatamente respondió con aranceles. O sea, ellos dijeron, nosotros nos vamos a ir a la misma toma y daca y a ver quién sale ganando, más allá de que se reconoce que no tienen la misma capacidad, digamos. Ellos sí han tenido canales de diálogos. Justin Trudeau ya se reunió con Donald Trump. En Europa ya vino el primer ministro inglés, por ejemplo, a reunirse con Donald Trump en Estados Unidos para tratar de encontrar una salida y una negociación ahí. Y ocurrió lo mismo que con Zelensky, ¿no? También hace esta situación donde lo pone un poquito frente a los medios, lo hace un poquito, hazme reír al decirle, sin nosotros puedes acabar con Rusia, así como que ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué están haciendo? Están tratando de responder, están tratando de negociar con Donald Trump, están tratando de sentarse a la mesa. Ellos sí han venido a Estados Unidos a tratar de encontrar una forma de recordarle, que son sus principales socios en materia de seguridad, tratarles de recordar la importancia de la OTAN, que sigue siendo todavía importante. Donde no salió en la foto, por ejemplo. Exactamente, porque se reunieron en Europa y no fue a Europa a reunirse a esta reunión de la OTAN donde trataron de darle ciertas garantías a Ucrania, ¿no? Entonces, Europa lo que está haciendo es buscar una forma de hacerle ver
a él y a sus asesores, porque los asesores de seguridad de Donald Trump también no dimensionan, me parece, mucho la realidad, y se notó en la entrevista con Zelensky también, cuando pone en su lugar un poquito a J.D. Vance, el vicepresidente. Zelensky le dice, no has ido a Ucrania, y dice, no, he visto las historias en Instagram. Entonces, eso habla un poquito de que hay mucho desconocimiento dentro de su gabinete, porque muchos de su gabinete no son políticos, es gente que tiene una carrera un poquito por otros lados y que desconocen un poquito del mundo, ¿no? Y esto es también una parte del grave problema que está Estados Unidos actualmente con su gobierno, ¿no? Ya. Son las 8 de la mañana con 17 minutos. Vamos a hacer una pausa. Estamos platicando con el profesor José Antonio Granados González de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima, especialista en política internacional, en política de Estados Unidos, sobre pues estas polémicas que se están dando a la sazón de los aranceles. Mándenos sus dudas, mándenos sus comentarios. Una pausa, regresamos. Son las 8 de la mañana con 21 minutos. Estamos platicando esta mañana con el profesor José Antonio Granados González de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima sobre política internacional, sobre el tema de Donald Trump. Mi querido Marvin, échale algunos toritos aquí al profe. Bueno, saludos para Jackie, dice, el mejor noticiero, en Canadá ya están sacando todos los productos estadounidenses, deberíamos hacer lo mismo, México lo tiene todo para ser un gran país, ¿hasta cuándo seguiremos siendo mangoneados? Es uno de los temas más recurrentes o comentarios. ¿Qué pasaría si México dice, ¿sabes qué? Estados Unidos tampoco te creas, o Trump te creas el presidente del mundo. Y la porra te saluda. Puede haber, hablamos del dragón oriental, o sea, si volteamos para otro lado, ¿qué pasaría con México si decidiera ya no recurrir tanto a Estados Unidos? Sí, de entrada, y una de las cosas que hay que tomarlo con cierta cautela, hablar de específicamente del tema de decir, ya no volvemos a ver a Estados Unidos, nos vamos a ir a vender nuestros productos a otro lado, ¿no? El dragón asiático y demás. Actualmente ningún país solo ni en bloque tiene la capacidad de comprarnos lo que nos compra Estados Unidos al día de hoy. Ningún país en el mundo, ni China tiene la capacidad de comprarnos ese 80% que nos compra. O sea, por sí la cercanía. Sí, es pasión que se nos borre. Sí, sin ningún país del mundo. China es un gigante económico, lo sabemos, es un gigante que consume muchísimo, pero no tiene al día de hoy la capacidad económica de decir, pues yo China, yo México te voy a comprar la mitad de lo que te compra Estados Unidos, ningún país en el mundo. Profe, ni Europa. ¿Qué pasa si nos ponemos en plan Trudeau y decimos, pues también aquí a todos los productos gringos les vamos a poner el 25% de aranceles? Desafortunadamente creo que esa es la medida que tenemos que tomar, y lo digo desafortunadamente, te los voy a decir, porque es lo que tenemos que hacer para tratar de presionar al gobierno de Estados Unidos. Desafortunadamente no tenemos la capacidad económica que tiene Canadá de resistir un rato, decir, ok, nos vamos a aguantar con ese 25% de aranceles también a los productos estadounidenses. Y el problema es que, ok, es una moneda de cambio, es una forma del gobierno de presionar a Estados Unidos, presionar a la opinión pública para que los precios suban en Estados Unidos, que hagas que haya ciertas medidas que presionen al gobierno de Donald Trump. El detalle es que aquí en México no tenemos, la gente no está para estar pagando 25% más en los productos de la canasta básica. En lugar de fritos, comprar totis, por ejemplo. Sí, en vez de coca, comprar o hacer otra cosa, palomitas, ¿no? aunque Red Cola. sea, ¿no? Sí. Sí. Pero, o sea, ¿de veras tanto consumimos Sí, de los Estados Unidos? Sí, igual lo que les compramos y les vendemos el 80% de lo que consumimos y de lo que producimos. Pero igual ellos de nosotros, ¿no? Sí, igual ellos. O sea, es una economía muy vinculada. Muy vinculada, muy interdependiente. Sí. Es una economía que dependen la una de la otra, y estas aranceles lo único que hacen es frenar ese proceso de interdependencia, que aparte es natural, se ha dado con el paso de los años. El detalle es que una economía quizás, y una población, sobre todo un grupo de la población, está más preparada para decir, no importa, mientras México termine pagando sus platos rotos y no sé cuánta cosa dice la gente en Estados Unidos, los fans de Donald Trump, no toda la gente en Estados Unidos. Sí. En México no creo que estemos tan preparados económicamente para agarrar y decir, pues vamos a aguantarnos con un 25%, la economía no está para tal, la población en México no está para aguantar esa carga que sería, porque al final de cuentas es el consumidor final quien termina pagando el 25% de aranceles sobre cualquier producto tecnológico, cualquier producto de vehículos que vienen ya finales, laptops, todo este tipo de productos tecnológicos que importamos de Estados Unidos, subiría el precio, los celulares. Pues aunque no queramos, si el dólar sube, también nos van a subir sí, esos precios. Ya me toca cambiarlo. Y el dólar tiene que subir, también es una cosa que el Banco de México lo que hace una vez que
el dólar se empieza a disparar, es tratar de sacar pesos hacia afuera para tratar de bajar este precio. Ya lo regularon hoy en la mañana, justo hasta que vienen cambiando, dije, ¿en cuánto está el dólar? Está en 20,40 centavos más o menos, bajó. Empezó a 21. Empezó a 21, sí, y ya bajó. Entonces, Sí. las medidas que toman para tratar de regularlo son adecuadas. Sin embargo, ¿qué tanto tiempo podemos aguantar sacando y tomando medidas sin que se dispare más allá el precio del dólar, ¿no? Porque ahora hay una realidad, profe. En cuanto el gobierno de México anuncie aranceles, nos van a contestar de allá igual con el doble. Sí. Ya lo dijeron. Como lo hizo con Petro. Sí, exactamente. Con Colombia. Exactamente, o sea, a ver, si aquí vamos a anunciar, pues también con el 25, pues se les va el 50. Sí. Acá sí lo aguantamos, Sí. como dices, profe, ¿no? A diferencia de nosotros. Sí, Pero desafortunadamente. te voy a hacer la pregunta que me hicieron ayer a mí, aquí en este espacio. Ok, mucha crítica, mucho comentario, mucho comer Morena y prójimo. ¿Tú qué harías? Sí. Si tú fueras el presidente de este país, ¿qué harías Híjoles. en una condición como esta? Yo sí impondría aranceles de respuesta. O sea, la idea es que sabemos que el gobierno, la economía mexicana no está para ese tipo de medidas, pero es una medida que funcionaría para tratar de presionar a los Estados Unidos. Sí. Tal vez un proceso para tratar de frenar el flujo de migrantes de los Estados Unidos hacia acá, empezar a imponerles visas. Esas pueden ser medidas pequeñitas hacia lo que se puede hacer frente a los Estados Unidos. Pero lo más importante es buscar el canal diplomático más importante para sentarte a la mesa. Lo mismo que dije la vez pasada, tiene que sentarse a la mesa el gobierno de México. Más allá de que impongamos aranceles, que quizás es lo que va a hacer la presidenta ahora el domingo, que me parece que se está tardando aparte un poquito en hacerlo. El domingo impondrá aranceles, nos dirá en qué sectores específicos es donde va a poner aranceles, que serían los que pudieran de cierta manera presionar un poquito más al gobierno de los Estados Unidos, pero más allá de los dimes y diretes, la negociación diplomática y sentarse a la mesa con Estados Unidos es la única forma de encontrar una salida. Sí. Se pudiera quizás utilizar el propio TEMEC a través de los mecanismos que el TEMEC tiene para dirimir controversias, tratar de argumentar que es ilegal el tema de los aranceles, violatorio más bien del TEMEC. Pero podemos hablar de libre comercio todavía. Ya no. Yo tengo diciendo aquí desde el lunes. A ver, ya terminó la época de libre comercio La era de en libre América del comercio. Norte. Sí. Ya no, o sea, aquel tratado firmado el primero, o que entró en vigor el 1 de enero del 94. Del 94, de aquel turbulento 94, pues ya no existe. Ya que luego fue el tema que ya no existe. No. Y ahorita que lo citas, que podría hacer la salida, todavía se podría. O sea, todavía se podría citarlo. O sea, decir, Se puede utilizar, pero las herramientas, es que las opciones de México son bien pocas. No tenemos opciones. No tenemos entendimiento con el gobierno de Estados Unidos. Podemos responderle con aranceles, pero ¿cuánto tiempo podemos aguantarnos aranceles? La otra es que quizás la presidenta, tal vez con un poquito de conocimiento de causa, con las llamadas que él ha tenido, se está esperando hasta el domingo para anunciar sus medidas, contando con que a lo mejor Donald Trump se arrepiente y las eche para atrás en estos días, ¿no? También eso pudiera ser Pues sí, una pero de las... ya no va a cancelar esa juntota. No, ya no la va a cancelar. patriotera. Pues ahí va. Aquí hay una pregunta de alguien del público, de Miguel Zubillaga, y dice, a lo mejor no es tu especialidad, pero ¿qué opinas acerca de esa reunión, de esa meeting masivo que se va a hacer? Híjoles. ¿qué se espera? Sí, ¿qué se espera? Sabemos que, como lo hizo el presidente en el sexenio anterior, también buscar apelar un poquito a la masa que sigue a Morena, ¿no? Más allá de anunciar verdaderas estrategias que le sirvan al gobierno de México para atender la situación tan grave que la que estamos enfrentándonos, me parece que es más una especie de movimiento de apelar al patriotismo mexicano y a ese nacionalismo mexicano, de tratar de decir, vamos a defender a México. El discursito rancio. El discurso a mí me recuerda mucho, y también lo comenté, anteriormente lo comenté, y ya están los memes también, nos recuerda a los 70. Pues claro, bro. Con este tema del nacionalismo, de defender a México, de voy a defender al peso como un perro, de todas esas cosas, va a funcionarle quizás para la legitimidad dentro de su propia gente, bases, de su base política. El 33% que presume. Así es, funciona ahí va a funcionar. Desafortunadamente, ese mitin masivo en el Zócalo no va a hablarle a todos y todas las mexicanos. Ese es el gran problema, porque hay grupos completos de mexicanos y mexicanas que esperan una respuesta verdadera a lo que está pasando con Donald Trump, porque lo vemos como una amenaza verdadera.
sí es más momento de unidad, y quizás lo dijo ayer Ricardo Anaya, que yo tampoco no lo tolero a Ricardo Anaya, pero ayer dio un discurso muy interesante en el Senado, ¿no? Sí. Donde habla que sí, es momento de unidad, es momento de quitarse las ideologías, es momento de empezar a buscar soluciones en conjunto como sociedad mexicana, ¿no? Más allá de los colores partidistas. Tenemos una oportunidad grande de quizás buscar amalgamar un movimiento que sirva para hacerle frente a esta situación. No sé qué tanta voluntad haya de hacer eso, pero por ahí. Fuiste a un escenario que yo lo vi ayer también, el debate en el Senado de la República. Sí. ¡Wow! O sea, sí. O sea, está el país así agarrado con alfileres, y la verdad es que cuando espera uno a lo mejor más nivel, cuando espera más, nunca falta Noroña con sus cosas, nunca faltan estos escenarios que bárbaro. O sea, la verdad, y yo ahí sí es donde apelo un poco a la gente que si se interesara un poquito más en esos temas, si se metiera un poquito más a ver cómo funciona nuestro Congreso en estos escenarios de crisis, hablo de la Cámara de Senadores, que es la encargada de regular la relación internacional del país, de apoyar y demás, entenderían un poco mejor la situación. Dices tú, yo no tolero a Ricardo Anaya, pero con todo y eso, yo tampoco soy fan, pero ayer me parecía que hacía un análisis interesante, sobre todo con los números de la reflexión a la que llamaba Ricardo Anaya. La mayoría que tiene Trump en las cámaras en Estados Unidos es por mínima. O sea, tiene un senador o dos, y en la Cámara de Representantes igual. O sea que es cuestión de ser muy inteligentes y de ponerle los impuestos ahí, en la base, de esos lugares donde representan esos senadores, esos representantes. En algunos estados. En algunos estados, para que entonces les pegue a sus representantes, y cuando se van afectados, ahí va a ver, y ahí pierde la mayoría Trump. No estaba descabellada, o no está descabellada. No es descabellado. Suena inteligente. La estrategia es inteligente, y es la estrategia que se ha manejado y que han sugerido en algunos analistas, de buscar qué estado específicamente podemos hacer que por lo menos se tambalee tantito la balanza y digan, a lo mejor no vamos a votar a favor ya de estos aranceles tan fácilmente, por lo menos que se empiece a discutir digamos en el Senado, ¿no? En Estados Unidos. Entonces ese es el tema de la discusión de ayer, que también bien comentas, invitar a la audiencia a que se busque. Está en YouTube. Está en YouTube. Búsquenla, véanla, más allá de lo que podamos pensar de Noroña o de Ricardo Anaya. Vale la pena escuchar ese tipo de discusiones, porque no estamos tan acostumbrados aquí en México de repente. Digo, quienes seguimos el tema quizás estamos más acostumbrados, pero la población en general de repente no están acostumbrados a ver políticos de alto nivel discutir temas tan serios de política nacional e internacional, ¿no? Claro. Entonces, ahí vemos un poquito eso y me parece que vale la pena. La invitación es esa. Yo creo que el tema se va a poner bien serio, se va a poner bien grave. El tema ideológico que les mencionaba la última vez también que estuve aquí, de nuestra política exterior, que es tan ideológica, va a seguir jugando desafortunadamente un papel, aunque pues vemos que la presidenta se está quedando sin opciones, ¿no? El tema ideológico seguramente seguirá rigiendo, porque el movimiento así está fundado con una base ideológica muy fuerte, pero tiene que encontrar y ser más pragmática, ¿no? Tiene que encontrar la forma de, por lo menos la política exterior. Ya no digamos la interna, porque ya vimos que la medida esta de la super convocatoria que hizo en el Zócalo y demás, eso es completamente ideológico, es nacional, va a ser apelar un poquito al nacionalismo y hablar un poquito con la población que le votó y demás. Envolverse en la bandera. Sí, envolverse en la bandera, pero hacia afuera tenemos que ser más pragmáticos, y es algo que se puede hacer, porque anteriormente se ha hecho eso de hacia adentro mostrar un discurso bien ideológico, bien nacionalista, y hacia afuera ser pragmático y poder negociar. Lo puede hacer la presidenta, y lo puede hacer sobre todo con la forma en la que maneja los medios de comunicación, de que dice unas cosas y no dice otras cosas. Entonces, yo pienso, dentro del también lo que se me ocurre, que pudiera ocurrir, es que la presidenta trate de apelar a su base fuerte de este nacionalismo, y por otro lado también ya sentarse en la mesa de negociar con Estados Unidos, ¿no? ¿Quién diría que un gobierno de izquierda está preocupado por un tratado de comercio? Pero puede funcionar, sería benéfico para... Por lo menos para el movimiento de ellos, ¿no? Por lo menos para el movimiento de Morena podría ser benéfico el hecho de... Queremos que sea bueno para el país, mijo. No la friegues. Para ellos. Por lo menos para ellos puede ser útil dentro de su lógica,
utilizar esto para apelar al nacionalismo mientras se negocia en términos más pragmáticos y menos ideológicos afuera hacia los Estados Unidos, ¿no? Entonces ese pudiera ser un poquito el tema de lo que pudiera ocurrir frente a la situación de lo que está tan grave. Y ahorita comentabas también, lo recordé, el tema de que ya está roto el Tratado de Libre Comercio y está rota la era del comercio internacional, el libre comercio en América del Norte, no solo en América del Norte, ya está roto en el mundo entero. O sea, el tema del libre comercio se acabó porque Estados Unidos lo está terminando. Pues sí. Leía ayer un analista que decía que estábamos entrando en la era de las guerras comerciales. Hacia allá nos encaminamos, ya pasamos la era del terrorismo, ya pasamos ahora vamos hacia la era de las guerras comerciales. Con China también el tema del ese 20% de aranceles, pues es también lo mismo, ¿no? El tema de los dos más grandes economías del mundo están en una situación de dimes y diretes donde China ya le dijo que le va a contestar en el mismo sentido, ¿no? Oye, profe, y hablando de esta necesidad que luego tiene la autoridad, estás platicando con el profesor José Antonio Granados González, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Alguien Sociales. le dice Peroc, ¿por qué? Así es mi apodo. Sí. Ya me exhibiste. Sí. O sea, aquí algún alumno suyo es un lo apodo. puso. Sí, es un apodo. Pero Granados. Sí, Granados. Hablando de esta necesidad que tienen luego los gobiernos de, un discurso hacia el interior y un discurso hacia el exterior. Yo creo que las medidas, y es pregunta, las medidas también pudieran ser igual. Por ejemplo, al interior, el gobierno de México, ¿crees que podría tomar alguna medida fiscal, alguna reconsideración de bajar impuestos a las empresas que se van a ver afectadas a lo mejor con este 25% de aranceles? Ese tipo de situaciones alcanza, te la termino de elaborar con la regaladera de dinero que hacen y demás, o sea, ¿alcanzaría algo así? Imagínate. Híjoles. ¿A qué empresas? Por ejemplo, alguna empresa automotriz, por ejemplo, Nissan ayer anunciaba que ellos están listos para agarrar sus cositas y vámonos a Estados Unidos, ¿no? Sí. Porque les va a afectar negativamente ese 25%. Honda anunció también ya que el Civic lo va a empezar a armar allá. En Illinois, ¿no? O en Indianápolis, en Indiana, sí. Se van a mover para allá. Entonces, las empresas grandes automotrices, todas ya tienen sobre la mesa los CEOs aquí en México, decir, pues empieza a empacar tus cositas, porque nos vamos a mover para Estados Unidos, por lo menos en lo que dura esta guerra comercial, ¿no? Porque es un tema grave. México pierde competitividad. ¿Qué tanto tenemos la capacidad con el gasto gigantesco social que hace México en las becas y otro tipo de situaciones con las que hemos tenido que adquirir deuda internacional y demás para poder cubrir estas necesidades, digamos, del gobierno mexicano? ¿Qué tanto podríamos permitir que ocurra eso de bajarle impuestos a algunas empresas automotrices como Honda, por ejemplo, para incentivar a que el Civic Honda, en vez de hacerse en Estados Unidos, que se quede aquí en México? Sí. No tenemos la capacidad, pero quizás va a ser una necesidad de hacerlo, para evitar que la producción se vaya para otro lado, porque va a significar pérdida de empleos, pérdida de un ingreso fijo para el Estado, pérdida del PIB mexicano. Entonces, sí es una medida que debe de estar por lo menos sobre la mesa dentro de la Secretaría de Economía, dentro de la Secretaría de Hacienda y en la Presidencia. Quedan 2 minutitos, profe, pero no quiero que te vayas sin tocar un poquito el tema de la inseguridad, que está vinculado también a esta parte, ¿no? Y sobre todo ahora con la entrega de estos jefes de diferentes grupos y demás, la entrega de Rafael Caro Quintero, que ya lo explicabas muy bien, que pues era la joya, la corona, por llamarlo de alguna manera, que buscaban los gringos desde hace 40 años, y esta escena del Kiki Camarena y demás, que ya hay hasta series y demás y todo. Sobre todo para las nuevas generaciones, para que lo entiendan a lo mejor, ¿no? ¿Crees que están esperando, o crees que puede haber un gran golpe, un gran anuncio desde la Casa Blanca, desde Washington, hacia el gobierno mexicano? Mira, te faltó entregarme a estos, o hay esta relación de políticos vinculados o viene esto. ¿Crees que le puede haber? Hace falta esperar a ver qué es lo que van a decir estos señores que fueron detenidos, que ya fueron dados a Estados Unidos, lo que van a cantar, digamos, de revelar la información de políticos mexicanos, que seguramente aquella amenaza que hizo el Mayo Zambada hace unas semanas, que se publicó en Reforma y que dicen así como que vamos a hacer que colapse la relación bilateral, es el tamaño de la información que seguramente este personaje maneja. Yo pienso que el tema de los aranceles y ese fuerte golpe que Trump nos está dando tiene que ver también con eso, y tiene que ver con el tema de que saben que hay políticos inmiscuidos, saben que la situación en México está muy grave frente al control que ejercen las organizaciones del crimen organizado aquí en México en diferentes
áreas del país. Tenemos estados completos como Michoacán con una problemática muy grave de crimen organizado, que están coludidos en municipios, que tienen presidentes municipales y demás. Entonces, eso es algo que seguramente en Estados Unidos ya lo saben y que está jugando un papel negativo en la visión que tienen hacia nosotros, digamos, ¿no? Sí. Entonces, el tema de seguridad es el que se va a seguir discutiendo y ese es el tema quizás más importante de todo esto, los aranceles, la relación tan tensa, la cuestión tan grave que vivimos con Estados Unidos y la relación bilateral, tiene que ver enteramente con el tema de la seguridad en términos de combate al crimen organizado. Hay que recordar que ya les dijeron en un comunicado que hay una estrecha relación con los cárteles, ¿no? Sí, O sea, ese ha sido así como que la tintita, ¿no? Acusar a México de un narcogobierno, acusar a México de ese tipo de cosas, que es muy grave, pero que Estados Unidos está tratando de presionar por todos los canales, ¿no? a mí me da la impresión que es el as bajo la mano Sí. que trae el gobierno americano. Sí, sí lo es. Hace poco leía a un analista que decía que seguramente lo que Estados Unidos está tratando de hacer es acabar con los grandes cárteles para que se vuelvan más pequeños, y esos cárteles, esos grupos más pequeños, digamos, delictivos, que sigan ejerciendo este trasiego del crimen organizado, pero que dejen de tener tanta influencia en la política mexicana. Es una de las ideas que se manejan dentro de los analistas, quienes le saben más al tema del crimen organizado, hablan de este fin del cártel, como lo conocemos, ¿no? El cártel gigante, que se pueda dividir en muchas células pequeñas, que esas células pequeñas tengan menos influencia, digamos, dentro de la política mexicana, que podría ser algo de lo que Estados Unidos buscaría, porque sabemos que es un negocio también en los Estados Unidos. Claro. Entonces, Al final fue lo que pasó en aquel lejano 1985, cuando viene la decisión del cártel de Guadalajara, ¿no? Sí. Cae Rafael Caro Quintero, cae Miguel Ángel Félix Gallardo, y las bases que componían el cártel de Jalisco, el cártel de Guadalajara, dan pie a lo que hoy conocemos. Sí, Como los diferentes, se parten en diferentes grupos lados. organizados. La famosa federación, aquella que Sí, trabajó muchos años, que ¿no? después se rompe, y por eso estamos en la crisis de inseguridad que vivimos actualmente. Sí. Entonces, esa es una de las ideas que manejan los analistas, quienes conocen del tema del crimen organizado mejor que yo, porque yo es un tema que casi no me meto. Es eso, se va a romper completamente con la figura del cártel gigante como lo conocemos, Sí. para tratar de dar pie a células más pequeñas con menos influencia política, digamos. Sí. Bueno, profesor, pues agradecerte mucho. Qué buen invitado tienes, no lo conozco, pero deberías de tenerlo más seguido. Qué dominio Velo del en el tema. envío. Y qué bien se expresa, muy elocuente su discurso. Gracias, Me gracias. acaba de conquistar. ¡Ay! Gracias. Wow. Ahí está, profe, para que vengas más seguido. O sea, gracias. No, hombre, ahora vamos Cada a vez que tener me invites. club de fans de ustedes dos y hasta de los invitados. No, está bien. La verdad es que la gente está interesada en el tema. Sí. Ahí va a estar, va a dar Sí. todavía mucho de qué hablar. 4 años. Sí. Y a ver cuánto aguanta el gobierno de México. Exactamente, sobre todo eso. Hay que, más allá de los colores, sabemos que el gobierno de México ha cometido muchos errores. Lo mejor que puede pasar es que al gobierno de México le vaya un poquito mejor frente al tema con Donald Trump, porque eso significa que a los mexicanos nos puede ir un poquito mejor frente al tema con Donald Trump. Entonces, por ahí tendríamos que buscar o tratar de encontrar la forma de que México logre esto, ¿no? Claro. Que logre salir avante de esa situación. Pero son 4 años. 2 años para las intermedias, que puede perder al Congreso en esas intermedias, pero van a ser 4 años que vamos a tener muchísimo de qué hablar, y yo con gusto, cada vez que me invites, me vengo aquí a platicar de eso. Muchas gracias, profesor. El profesor José Antonio Granados González estuvo con nosotros esta mañana, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima. Vamos a ver cómo avanza. Sí. Y ahí, conforme vaya avanzando, ahí te estamos molestando. Sí, cómo no, ¿Sale? con gusto. Gracias, profe. No te vayas para tomarnos una foto ahorita para nuestras redes sociales, y regresamos, nos pasamos tantito del corte del 35, pero Tantito. está bien interesante la plática, mi querido Marvin. Pausa, regresamos.